a solo 1 hora y media de Roma y justo en ruta hacia Ancona para coger un ferry a los Balcanes, está esta joya escondida: las Gargantas del Sagitario, el lago de San Domenico y el lago de Scalno. Todo curvas y paisajes brutales por la región de los Abruzzos. Pero en medio de todo esto, estampa el dron contra un árbol y desaparece. Y lo más fuerte es que en el último segundo, antes de que se apagase la conexión, se ve un tío con un perro metiéndose el dron en la mochila. ¿Qué pasó después? Te lo cuento todo en este viaje por Italia Central, en la región de los Abruzzos. Estamos en Cocullo, la salida de la autovía. Desde Roma hasta aquí hay una hora más o menos. Entonces cogéis desde Roma, salida a Cocullo, y desde aquí empieza una de las carreteras más bonitas de todos los Abruzzos. Cuando cruzáis Italia para ir a Ancona o para ir a Bari o a Brindisi a coger un ferry para ir a los Balcanes, tenéis que reservar por lo menos un día para hacer el recorrido que os voy a enseñar en este vídeo. Entonces nada, ahora vamos. ¿Y este quién es? Un momento, yo esta moto la conozco. Esta moto, un amigo mío vino a los Pirineos con esta moto. Y no será... A ver, levanta la visera. Si es mi amigo Emiliano, el otro italiano motero. Hola a todos. ¿Y tú qué haces aquí? Yo estoy haciendo una vuelta. ¿Una vuelta? Una vuelta. Estoy cerca de mi casa aquí. Bueno, pues perfecto, entonces vamos juntos, ¿no? Sí, podemos ir juntos. Bueno, aparte del circo que hemos montado para hacer esta escena, este es mi amigo Emiliano. Hola a todos. Amigo de muchos viajes en moto, él vive aquí, yo he venido aquí de vacaciones y ahora es el momento de darle caña y hacer un poco de curvas aquí buenas. Sí, ¿no? Bienvenidos en Abruzzo, es la mi región, yo vivo aquí y eso es Cállate ya. Vámonos. Una carretera maravillosa. Vamos. Vamos a empezar las Gargantas del Sagitario. Gargantas. Wow. Y este aquí abajo es Anversa de los Abruzzos. Sí, de los Abruzzos. De los Abruzzos. Y mirad aquí lo que hay. Pues estamos a punto de comenzar la carretera de las Gargantas del Sagitario, un área que me recuerda en cierta medida a los desfiladeros de los picos de Europa en Cantabria y Asturias. Esta carretera es totalmente recomendable para los que atraviesan Italia de oeste a este. Sí. Estamos en el centro geográfico de Italia. Yo diría que exactamente en el centro de la península, ¿no? Sí, más o menos. Después vamos a ver una cosa muy, ¿cómo se dice? Particular, peculiar. Peculiar, sí, particular, sí. Ahora estamos en una foresta.
Y un bosque, un bosque. Bosque. Aquí están muchas carreteras a hacer con bici, con La bicicleta. bicicleta, sí. Y puede ser un poquito peligroso porque están también Los osos. osos. Ah, guay. Sí. Y este es el parque natural de... o parque De la Maiella. Parque Nacional de la Maiella. Maiella, sí. Que ahora está todo conectado con otro parque natural de Abruzzo y Sirente Velino y otro. Y va a ser un parque nacional, creo que lo más grande de Europa, creo. Pues sí, los Abruzzos son una región de increíble naturaleza, con hasta 3 parques nacionales que le confieren el récord de ser la mayor área natural de Europa. Un auténtico corazón verde del Mediterráneo. Y ahora mismo estamos a punto de llegar al lago de San Domenico, en un entorno de cuento, que estoy seguro os dejará sin palabras. Me encantan las carreteras que pasan al lado de un pantano, de un lago, de un río. Oh. Muy bonito, muy bonito. Aquí también estamos en crisis hídrica. Y eso que llueve un montón por esta zona. Lo que pasa es que se gasta el agua en las tuberías que son antiguas y no las reparan. Bueno, aquí tenéis, este es el lago de San Domenico. Y a los pies del lago, en un entorno absolutamente paradisíaco, está la ermita de San Domenico. San Domenico fue un monje benedictino y eremita itinerante, nacido en Foligno en el año 951 y muerto en Sora en 1031. Alrededor de 1010 se trasladó al Valle del Sagitario, estableciendo aquí mismo su morada, en una gruta natural frente a la fuente del río Sega. Aquí vivió algunos años, en soledad y en oración, y en las más austeras penitencias, ganándose así la admiración de los habitantes del lugar, gracias también a algunos milagros que se les atribuyen. La ermita en sí fue construida alrededor del siglo XV, cuando se extendió el culto a San Domenico. Antes de la construcción de la presa y la consiguiente formación del lago en 1929, la ermita era accesible desde un puente medieval en grave estado de conservación. Con la presa se construyó el nuevo puente de estilo medieval y se rehizo la fachada de la ermita. Ciao lago. Fabuloso. Fabuloso. A veces el hombre es capaz de crear algo bonito. Sí, tal vez sí, no siempre. Porque claro, eso es un envase artificial creado por el hombre para
La central hidroeléctrica. Sí. Sometimes the talk takes you down. Suddenly, everything's falling. Villa Lago. Mira. Ah, mira, este es el pueblo de Villalago. Sí. Es el pueblo más lindo de Italia. Aquí la natura es muy importante, es todo parque natural. Lobos, orseos. Surrender, surrender. You're holding on. Lago de Scanno, pantano de Scanno. Aquí va otro embalse, otro pantano. Más, ese embalse es más largo de San Domenico. Sí, sí, mucho más, mucho más. En el verano aquí está con muchos turistas. Y este es el lago di Scanno, al que llaman el corazón de los Abruzos, porque desde el alto se puede ver que tiene forma de corazón. Y ahora la carretera nos hace pasar por debajo de una iglesia muy especial, la iglesia de la Virgen del Lago. La fundación de esta iglesia está ligada a una leyenda popular. Se cuenta que durante una tormenta de nieve, un viajero viajaba en un carro por el río Sagitario, en dirección a Scanno, el pueblo en donde nosotros también nos dirigimos. A lo lejos, entre la niebla, el hombre vio una pequeña luz y comenzó a seguirla, encontrándose de pronto en una llanura soleada, como si fuera un día normal de primavera, aunque estropeado por nubes y lluvia. El hombre, sin embargo, movido por la curiosidad y por una fuerza sobrenatural, siguió la pequeña luz a lo lejos, llegando a Scanno. Tan pronto como el pueblo apareció en el horizonte, la luz cesó y la dimensión de la primavera desapareció, volviendo a la de una tormenta de nieve. El hombre se asombró al darse cuenta de que había atravesado a pie el lago helado, y en el lugar donde apareció la pequeña luz que lo dirigía hacia el camino del pueblo, pocos años después decidió construir la actual iglesia de la Virgen del Lago. Y como no, decidí sacar el dron para poder grabar estas imágenes impresionantes del lago. Lo que no sabía es que este iba a ser el último vuelo de este dron. O bueno, sí que lo sabía porque con el historial de drones perdidos y estrellados que llevo, para mí cada vuelo puede ser el último. En concreto, en esta ocasión me despisté y en lugar de regresar al punto de despliegue, mandé el dron manualmente hacia la orilla opuesta del lago. Lo que pasó es que de repente perdí la señal, porque había una montaña de por medio. Cuando pasa eso, normalmente los drones vuelven en línea recta al punto de despliegue, levantándose antes hasta una altura predefinida. En mi caso, la altura de retorno al punto de despliegue no era suficiente, porque si mal no recuerdo, la tenía puesta a unos 45 metros. Así que el dron no se elevó lo suficiente para pasar encima de los árboles y, como no tiene sensores para detectar obstáculos, acabó chocando contra ellos, cayendo al suelo. Lo curioso es que la cámara siguió grabando durante un buen rato y en las imágenes podemos ver cómo el dron es recogido por un hombre que llevaba unos pantalones cortos y un perro atado a una correa roja,
quedaos con este detalle. De mientras, me lancé a ver si alguien había visto caer el dron. Scusate, che avete visto un drone? Evidentemente, las esperanzas de encontrar el dron con vida eran muy bajas, pero había que intentarlo, hasta que encontré esta pareja que salía de un sendero. Buongiorno. Atentos. Che per caso avete visto cadere un drone? Avete visto cadere un drone? Oh, grazie. Abbiamo pensato che è rotto. Grazie mille. Sì. Abbiamo trovato un banco sopra. Sì, sì. Perché è possibile riparare? Non lo so, non lo so. Va bene, grazie, grazie. Grazie mille. ¿Habéis visto que el que encontró el dron de primera, como vio que estaba roto, lo dejó en un banco? Y luego llegaron estos dos señores que por suerte se lo llevaron. Aunque todo fue para nada, porque ya habéis visto que el dron estaba totalmente roto. Bueno, pues ya está. Este es el tercer dron que destruyo. Los otros dos lo había perdido. Este se ha encontrado completamente destruido. Destroyed. Destroyed. Vamos a enseñarlo. Completamente destroyed. Bueno, dron o no dron, había que retomar el camino. Y aquí estamos pasando por el pueblo de Scanno, uno de los pueblos más bonitos de los Abruzzos. Y seguramente entre los pueblos con más encanto de Italia. I see that girl in the field, working all day in the sun. Her eyes are dark as a long winter's night, and as bright as the morning sun. I see that girl on the train, jumping every time the whistle blows, clutching her fingers to the rail, looking pale as an ivory rose, looking pale as an ivory rose. Oh, Vale, estamos haciendo la carretera que va desde Scanno a Villetta Barrea. Vaya. Y dime tú que no merece la pena. Vení por Vale, aquí. vale. ¿Merece la pena o no? Sí. Buah, Mira, Luca, qué carreteras tenemos aquí en Abruzzo. uf, Es solo esto- una de muchas que tenemos aquí. Aquí la gente en España pasa de largo porque va a lo que va. O sea, a los Alpes o Sí. a los Balcanes. Todo el resto de Italia es como un mapa en blanco o en negro. ¿Sabe qué? Y la verdad que hay que... Si tú vas a los Balcanes, irás por lo menos por 2 semanas, ¿no? Sí. Pues un día tienes que dedicarlo por lo menos a esto, porque es que merece la pena, tío.
Bueno, amigos de Moto Adventure, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguid sintonizados para más aventuras. Hasta luego, Luca.